no me formé bajo el modelo de investigación, me formé bajo un modelo exclusivamente orientado desde la docencia y a la repetición de la teoría. Y este es un gran desafío porque implica que uno debe reaprender lo que se le enseñó para investigar, para enseñar a ser investigadores desde el inicio, sin importar el quehacer, el área de trabajo, el tipo de trabajo que se realiza en la profesión. Ese es un gran desafío para nosotros. Y el segundo es que el desafío es institucional. Y ya se ven muestras de eso. Por ejemplo, hoy en las maestrías en docencia, la investigación, la docencia y la proyección social son los tres ejes fundamentales que se tocan. Y no se pueden dejar de lado ya. Esos son avances que se van dando poco a poco y que no son cambios que va a hacer un individuo aislado, sino que son instituciones completas las que hacen esfuerzos por empujar y avanzar en estos temas. ¿Por qué razón es tan importante hacer investigación? Bueno, la razón por la cual es tan importante hacer investigación es porque la investigación es la principal herramienta de proyección social que tienen las universidades y los institutos de educación superior, porque la investigación conecta la teoría con la realidad y debería de conectar la teoría con la realidad de forma académica, porque conectar la academia con la realidad, si no es a través de investigación, entonces no es una forma académica de conectarnos. ¿Es válido otras formas de intervención social y de proyección social? Sí son válidas, por supuesto, pero la investigación es una gran herramienta que nos permite conectar la academia con la realidad, entonces es una herramienta de proyección social. De ahí la importancia para mí de esto. Bien, siguiente pregunta. Muy bien. Profundizando más, ¿cuál es su opinión en cuanto al tema de la investigación en nuestro país? Sí, siento que esta pregunta es un poco repetitiva por la anterior, pero bueno, voy a aclarar un punto aquí que quiero profundizar en esta idea. La investigación actualmente, por ejemplo, en psicología. Yo les decía al inicio de esta entrevista que en nuestra profesión es imposible escapar de la investigación. Y si nosotros conseguimos investigación con un marco rígido, en el cual, por ejemplo, hay un planteamiento del problema, objetivo, meta, justificación, luego viene el marco teórico, luego viene el marco metodológico con la selección de muestras. Si nosotros nos casamos con esa estructura de investigación, no nos vamos a dar cuenta que nuestra profesión siempre estamos en constante investigación y que lo que tenemos que hacer no es modificar la forma en que trabajamos, sino hacer investigativa nuestra labor, es decir, entender y estructurar nuestro trabajo de forma académica y de forma investigativa. Cambiar la concepción de investigación a una concepción más flexible y más abierta que permita entender que el proceso de psicoterapia es un proceso de investigación y que la investigación está implícita ahí, que por lo tanto es imposible escapar de ello, pero es una investigación desde otro paradigma diferente. Por eso la importancia, por ejemplo, para nuestra profesión, el poder diferenciar de las investigaciones de naturaleza cuantitativa de las naturalezas cualitativas, porque las intervenciones individuales suelen ser, o son mejor dicho, de naturaleza cualitativa, pero las investigaciones sociales no pueden ser en su mayoría de naturaleza cualitativa. Entonces, el problema más, para responder puntualmente a la pregunta, regresando a la pregunta, en cuanto al tema de investigación en El Salvador, el problema más sensible para mí es que en nuestro país creemos que la investigación es responsabilidad exclusiva de un grupo de intelectuales, de una élite intelectual aislada de la mayoría de la población universitaria y que ellos hacen investigación. Y los imaginamos hasta con su bachita blanca, encerrados en un laboratorio, con una gran barba y ajustándose los lentes en la cabeza. Y no, la investigación es un quehacer de todos los que formamos parte de la academia. Y ese problema, ese error que tenemos en cómo concebimos la investigación en El Salvador, responde a otra pregunta que hace en esta guía de entrevista, precisamente. Pero llegaremos a eso en su momento. Bueno, ¿nos podría compartir desde su perspectiva para qué nos sirve en la sociedad salvadoreña las investigaciones? Ok, como la pregunta es ¿para qué nos sirve y no para qué nos debería de servir? La respuesta más textual que yo puedo encontrar es que en nuestras sociedades la investigación nos sirve como un requisito para acreditarnos, para obtener un grado académico.
Hacemos un trabajo de grado cuando egresamos de la licenciatura, Bueno, sí. otro cuando egresamos de la maestría, porque es un requisito para que nos graduemos. La En algunas tesis. instituciones de educación superior, por ejemplo la Universidad de El Salvador, inclusive hay la oportunidad de exonerarse del trabajo de investigación. Bueno, por lo menos con la modalidad, por ejemplo, del cubo honorífico, a la persona se le exonera del trabajo de graduación. Y es una crítica que, por ejemplo, le hacemos, le escucho que se le hace desde mi época de estudiante: cómo es posible que los mejores estudiantes son los que no hacen investigación cuando son los que mejores productos podrían dar, lógicamente. Entonces, ¿para qué nos sirve en la sociedad salvadoreña? Sencillamente para acreditarnos, o así nos ha servido siempre, para obtener un grado, ya sea licenciatura, maestría, o bueno, solo hay un doctorado que yo sepa por acá, por lo menos en ciencias sociales. Para eso nos sirve. Sí. Ahora, ¿cómo deberían hacer las cosas? Bueno, eso es diferente. Debería servir como una forma de conectar la academia con la realidad, en nuestro caso con la realidad social. Sí, debería servir como una herramienta para explicar problemas de naturaleza sociales. Por ejemplo, en nuestro país, temas sensibles como las maras o pandillas, ¿qué tanta investigación se ha hecho al respecto? Bueno, muy poca. Temas como la migración, ¿qué tanta investigación se ha hecho al respecto? Son las preguntas que uno puede hacerse de para qué deberían estar sirviendo y para qué están sirviendo. Pero uno hace la investigación en pregrado o en posgrado, saca los papeles, los mete en una biblioteca y de ahí difícilmente vuelven a ver la luz del sol. Quedan olvidadas en un estante en una librería, y cuántas personas la leen. Sí. Cuando, por ejemplo, hay instituciones que tienen recursos, yo soy testigo de eso, tienen, por ejemplo, revistas institucionales en las cuales se les podía poner de criterio a los estudiantes que obtengan mejores notas en los trabajos de investigación, que conviertan su investigación en un artículo de investigación y que saliera publicado en esas revistas. Los recursos están ahí, pero no se han administrado correctamente. Sí, un artículo de investigación básicamente es la conversión de una investigación de 200, 300 páginas a algo que se pueda digerir fácilmente y que pueda llamar la atención de los usuarios, de los lectores, perdón. Esas herramientas se podrían usar, pero no se están usando. Entonces, no hay mi respuesta sirve para obtener un grado académico. Para eso sirve. Sí, bueno, lastimosamente nuestra cultura es limitada. Bueno, siguiendo, considera que la investigación permite establecer contacto con la realidad, aunque esto ya lo ha mencionado, pero ¿por qué? Ok, creo que ahora a esta altura de la vida, a esta altura de la entrevista, es innegable que toda investigación es para establecer un contacto con la realidad. Sí, sí. Toda investigación. La primera pregunta que tenemos que responder es: ¿qué entendemos por realidad? Porque la realidad la podemos conceptualizar de muchas maneras. ¿Sí? Nosotros investigamos la realidad por nuestra disciplina, una realidad más de naturaleza individual y de naturaleza social, pero es parte del concepto de la realidad. Correcto. Permite establecer contacto con la realidad. Toda investigación tiene ese objetivo. Toda investigación tiene ese objetivo, porque la investigación pretende o debería pretender explicar problemas de la realidad. Como dice Rojas Soriano, al final la investigación es convertir un problema de la realidad en un problema de investigación. Y este proceso de convertir un problema de la realidad en un problema de investigación es el quehacer del académico. Cuando nosotros usamos categorías en psicología, por ejemplo, los diagnósticos nosológicos, los diagnósticos clínicos, hablamos de trastornos específicos, convertimos el problema de una persona, de un individuo X, en un problema de naturaleza académica. ¿Qué denota que es un problema de naturaleza académica? El tipo de lenguaje que se usa. Sobre esto sí hay una gran discusión acerca, por ejemplo, si el lenguaje debería ser ameno y entendible para cualquiera, o si debería ser un lenguaje diferente al lenguaje común. Yo pienso que todo proceso académico tiene sus momentos. Sí, hay momentos en que es necesario hablar en ese lenguaje académico, en ese lenguaje técnico, porque los conceptos académicos son más específicos, delimitan mejor las ideas y explican mejor los fenómenos que queremos explicar. Y hay momentos en que hay que tratar de usar un lenguaje más afable, más común, más entendible para personas que no tengan nuestra formación. ¿Sí? La investigación no nos debería alejar de la realidad a través de un lenguaje técnico inaccesible, como pasa con algunas ciencias de la salud, como por ejemplo medicina.
Al contrario, debería permitir acercarnos a la realidad, porque como les decía, la investigación es una herramienta de proyección social de las instituciones. Una cosa sobre la que sí quiero hacer énfasis y volver a este punto es la idea que la investigación es un proceso institucional.